lo importante es que ustedes hagan el trabajo y vayan entendiendo el hilo conductor de todos los textos. Este es el trabajo que vamos a hacer durante estas semanas y ustedes lo pueden ir adelantando. No he puesto fecha de tarea ni nada de eso, pero ustedes pueden ir adelantándolo y luego ya lo suben completamente. Estábamos diciendo que se dan cuenta que la concordancia, o sea, lo que está al margen, les ayuda fácilmente para encontrar ese hilo conductor que va del Antiguo Testamento como una figura o como una proclamación que queda totalmente aclarada y desarrollada por Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es sumamente importante que lo capten y ¿cómo se llama este? Y que puedan ver ustedes. ¿Están viendo ustedes las bienaventuranzas? ¿Están viendo la imagen? No, ¿verdad? ¿O sí? Vemos la de PowerPoint, donde dice Sermón del Monte, Ah, bueno, primera sí la leí. bienaventuranza, dichosos. Ok, bueno, entonces vemos que la virtud es el desapego y que igual que Cogelet o el Eclesiastés, donde decía, ahí nos quedamos, donde decía tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, esos son dos extremos, pero en el intermedio de esos extremos, nosotros tenemos una elección y esta es la que presenta el Señor Jesús a sus discípulos. Ese es otro contexto, el contexto de destinatarios. O sea, ¿a quién va dirigido este mensaje? Este específicamente de Mateo. Porque Lucas es totalmente diferente. Son bienaventuranzas, pero el contexto histórico es distinto. La relación no es como hacia Moisés, no va en esa línea, porque en primer lugar es un sermón que se dirige en una llanura. Aquí la diferencia la hace el monte, o sea, el contexto geográfico y la relación de cómo Jesús ante la multitud enseña, transmite la palabra de Dios. Bueno, entonces son los dos contextos, geográfico, histórico, y la relación que se va haciendo como hilo conductor con los libros sapienciales. Ya vimos Salmos, ya vimos Cogelet, y pues Rita nos estaba poniendo también, no sé si encontró la cita de sabiduría, Rita. Rita, ¿está por ahí o ya se fueron también? No, estoy aquí, licenciada, perdón, estaba hablando, pero no, no había puesto mi audio. Ok. Ahorita la busco nuevamente porque cerré mi Biblia. Ah, no, pero ustedes tienen que seguir trabajando, aunque se me No, vaya la luz. es que cerré la Biblia porque cerré ese versículo porque permítame, ahorita la Ok. encuentro. ¿Alguien más si tiene alguna referencia? Sabiduría 2:16. ¿Nadie más? Bueno, pasamos a la segunda bienaventuranza. Dichosos los felices, los afligidos, porque serán consolados. Esto está en unas Biblias, en otro dice los mansos. O sea, Ya, aquí, ya lo tengo, licenciada. ¿cuál es, Rita? Eh, Solo que aquí tengo un pequeño problema porque en mi Biblia no entiendo por qué tengo dos del lado izquierdo y del lado derecho tengo versículos. Ajá. Entonces, si es el primero, dice, hay de vosotros, pero es con la numeración que tengo a mi izquierda. Ujú. Hay de vosotros los que habéis perdido la esperanza y y qué haréis cuando el Señor venga a visitaros. Ok. Ese es pero si es el otro, el 16 que está del lado derecho, los que temen al Señor buscan su agrado, los que lo aman, los que le aman cumplen su ley. Entonces, Muy yo bien. tengo la controversia que no sé cuál de los dos es. Lo que pasa es que una lectura es litúrgica, o sea, es la que usted va a encontrar en la liturgia de las horas. Entonces, por eso es el mismo salmo,
pero lo que hace es diferente la numeración de liturgia de las horas y los de la Biblia. Por eso están esas dos numeraciones. Bueno, pero es lo mismo. Aquí lo que pasa es que los afligidos, la única esperanza que tienen es de Dios. No tienen otra esperanza, no tienen otro consuelo. O sea que todo lo esperan de Él. Cualquier cosa que necesite. Están afligidos, están sufriendo, pero su expectativa, su esperanza solo viene de Dios. Entonces tiene que ver mucho con lo que usted acaba de decir, Rita, la sabiduría, los temerosos de Dios. Aquí la virtud es el silencio emocional. Silencio emocional quiere decir que usted no es que no sufra, no es que no llore, no es que no se queje, no se trata de eso. Se trata de que usted sabe a dónde quejarse, a dónde llorar y a dónde sufrir, sabe a dónde lo hace, porque el silencio es hacia los demás, no hacia Dios. Hacia Dios usted se desahoga, porque usted sabe que es el único que le va a dar la respuesta a la situación que vive. Entonces, esa situación usted no está pegada. Si, así como no se apega uno a la riqueza, tampoco se apega al dolor. ¿Por qué? Porque sabe que se va a acabar algún día. El mismo dicho popular lo dice, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante. Ese es popular, ¿verdad? Es un dicho, es un refrán popular, pero es cierto, nada va a durar eternamente, ni el sufrimiento, ni el dolor, nada. Todo tiene un límite en la vida humana. Entonces, ese silencio emocional es esa comprensión de no estar apegada al dolor, al sufrimiento que se está viviendo. No digo yo que no se esté viviendo. Se vive y se sufre, pero se sabe que en las manos de Dios, pues va a pasar. De la forma que sea, va a pasar. No va a quedar ahí para siempre. Entonces, el silencio emocional significa no estar apegado ni a las circunstancias de alegría, ni a las de tristeza, ni a las de dolor, ni a las de sufrimiento, no estar apegado a las emociones ni a los sentimientos. Todo pasa. Que es un poco otra vez, cogele, vanidad de vanidades, todo pasa. El tiempo que es para reír también se acaba. El tiempo que es para llorar también se acaba. El tiempo que es para sembrar también se acaba. El tiempo que es para cosechar también se acaba. Todos los tiempos se acaban. O sea, nada es para siempre. Entonces, el silencio emocional. ¿Y hacia dónde nos dirigimos con ese silencio? Afligidos, pues al único que nos puede consolar, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el temor de Dios y sigue siendo Cogelet y sigue siendo también un poco Job, ¿verdad? En este anterior, si ustedes oyen el grito de Job, pues ¿quién le dio el único consuelo? ¿Sus amigos? Pues no, ¿verdad? Ellos al contrario. La esposa tampoco. O sea, ¿cómo le das culto a ese ser que te ha quitado todo? Los amigos diciéndole, algo hiciste malo, por eso Dios te está castigando. El tema de la retribución. Si haces bien, te va bien y si haces mal, te va mal. ¿Dónde recibió él el consuelo de su aflicción, de su enfermedad, de su dolor? Pues solo con Dios. ¿verdad? Entonces, y al final de Job dice eso. Él dice, he sido un tonto al hablar. Te conocía solo de oídas. O sea que le conoció realmente en dónde conoció a Dios, en el sufrimiento. No lo conoció en la riqueza y en la abundancia, lo conoció de oídas, pero en el sufrimiento lo conoció de verdad. Fíjense qué interesante eso que estamos haciendo. ¿Sí, Lesbia? Aquí estoy leyendo en Job, en el capítulo 9, versículo 17, y dice, y me arrollaría con la tormenta y me heriría 1000 veces sin motivo. No me dejarían ni tomar aliento, me sacarían de amargura. Si se trata de fuerza, Él es el más fuerte. Sí, de justicia.
Entonces, me imagino que también aquí este es en parte lo que usted está diciendo, ¿verdad? Del sufrimiento, pero Ujú. que en Dios se encuentra la fortaleza, ¿verdad? Porque Claro, dice, Él es el más fuerte. y en él también, en el sufrimiento, acuérdense que vimos el tema del sufrimiento, en el sufrimiento encontró a Dios. No, no, dice claramente en el versículo, en el capítulo 48 y adelante, dice, te conocía solo de oídas. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todo el tiempo antes de estar enfermo, había oído de él, pero no había, y le temía, le daba culto, todo lo que ustedes quieran, pero no había tenido un encuentro con él. ¿En qué momento tuvo ese encuentro? En el sufrimiento. Entonces, aquí encuentran ustedes dónde está la verdadera y real consolación y dónde está la virtud de esa consolación. No es aguantar, soportar sin entenderlo, no, es entendiéndolo. ¿Por qué no me voy a estar quejando? ¿Por qué no me voy? No es que no pueda hacerlo, puedo hacerlo y puedo hacer, pero nadie va a hacer nada por mí. En cambio, yo llego directamente al Santísimo, al Sagrario, yo sé que me escucha y yo sé que me responde. Entonces, pero para eso pues hay que tener esa convicción, ¿verdad? Luego tenemos otro, que es el cuarto, ¿verdad? Dichosos, felices los desposeídos porque heredarán la tierra. Otra vez tenemos el tema de la humildad, los desposeídos, ¿verdad? Porque heredarán la tierra. Todo este tema es que muchas veces estamos aferrados a las poquitas cosas que tenemos, ¿verdad? Y creemos que es la felicidad, que tenemos una casa, que tenemos un carro, que tenemos un título, que tenemos, y ahí está centrado todo nuestro orgullo y toda nuestra autosuficiencia. Bueno, pues qué bueno, gracias a Dios que lo hemos podido tener, pero tampoco es aferrarnos, porque al final de cuentas, pues todo eso se queda. Y ese es un acto, no solo, no, la humildad no es una postura, no es que yo no reconozca los talentos que Dios me da, yo los reconozco, pero a Él es la gloria, no es a los talentos, ¿verdad? Porque si tengo la inteligencia, pues Él ha dado esa herramienta. Si yo tengo la voluntad, pues Él ha dado esa herramienta. Si yo trabajo los talentos también fueron recibidos. Entonces, vuelve otra vez a los mismos temas que estamos hablando, podemos encontrarlo en los salmos. Si se dan cuenta, ustedes tienen en la nota, en la concordancia, Salmo 24. ¿Lo tienen ustedes en su Biblia? ¿No? También encontramos en Proverbios. ¿Están viendo? ¿Van conmigo o no van? Sí, licenciada, gracias. Pero Sí, tienen licenciada. que estar trabajando con su Biblia y buscando, porque esto son 3 capítulos los que vamos a trabajar así. Y claramente no da tiempo solo en clase, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir trabajando y viendo cómo lo estamos haciendo. Fíjense que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la nota de pie de página, no sé de su Biblia, pero por lo menos en la mía, habla. Las palabras de Jesús son en primer lugar una invitación a vivir la sencillez, a vivir las circunstancias de la vida de forma desprendida. Y luego ya va a entrar al otro que es la sed de justicia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia.
El tema es de la integridad. Y lo tienen aquí en la nota de pie de página. Estas hambre y sed de justicia como bienaventuranza, así como la pobreza material se transforma en una actitud del corazón, una apertura confiada a la voluntad y a la providencia del Padre. La aflicción en consuelo mesiánico, el único capaz de dar sentido al sufrimiento. Aquí es donde vemos el sentido del sufrimiento, que no lo da Job, que no lo da Cogelet, que no lo da Siráside, y que Proverbios pues lo reflexiona y como rumiando el tema de la maldad, del sufrimiento, del dolor, pero no da ningún sentido. En cambio aquí, el hambre y la sed de justicia, ¿de qué se trata la justicia? ¿De qué se trata? Se trata de que la primera, eso ya lo hemos dicho muchísimas, muchísimas veces, a ver si lo recuerdan. ¿Cuál es la justicia más grande que nosotros tenemos que hacer? La justicia que por derecho corresponde. ¿Cuál es la primera, la prioridad? ¿Cuál es la primera justicia? Sin esa justicia no hay las demás. ¿Cuál es la primera justicia? ¿Alguien se recuerda? Háblenme porque ya se va a ir la luz y no vamos a avanzar. Díganme cualquier cosa para que sepa que vamos avanzando. No, No, no licenciada, recuerdo. ¿No recuerdan? no. Bueno, La mayor justicia. la primera y más grande justicia es darle a Dios el lugar que le corresponde. ¿Y qué lugar le corresponde? El primero. No puede haber nada más importante que Dios, nada. Si Él es el creador, si Él es el dueño, si Él es el que da la vida, todo, todo. Si Él se ha dado, si Él se ha encarnado, si Él nos ha redimido, la primer justicia es darle el lugar que le corresponde. Si tengo inteligencia es porque me la dio, si tengo una casa, seguramente yo trabajé, pero Él me dio la capacidad de hacerlo. Es decir, no hay nada, nada, dice Pablo, en lo que yo me pueda gloriar que no haya yo recibido. Entonces, la primera justicia es esa. Y de eso depende la integridad. Porque no es lo mismo ser honesto a ser íntegro. Yo puedo ser honesta y no ser íntegra. Decir las cosas, pero hay otra intención, hay algo oculto. Y también yo puedo darle un culto a Dios sin darlo. Yo voy porque tengo un interés, no como dice el Señor mío Jesucristo, por ser quien eres, por ser quien es. El culto, la adoración se la da a Dios por lo que es, porque por lo que me ha dado, no por lo que me va a dar. Ya me ha dado todo, me ha dado siempre, me ha dado. El problema es la comparación. El problema es la comparación porque cuando nosotros comparamos, por ejemplo, si yo no miro, por ejemplo, nací sin poder ver, por ejemplo, pues entonces yo tengo un limitante, pero ese limitante no deja de que yo sea una persona y tenga dignidad. No, eso no impide eso. El que yo tenga mucha inteligencia y de repente me dé Alzheimer, eso es muy triste, pero no deja que yo sea persona. Yo sigo teniendo dignidad y soy hija de Dios. Entonces, fíjense que el tema de la integridad tiene que ver con la justicia y con el hambre. Es decir,
todos somos creación y por el bautismo, hijos de Dios por méritos de Cristo. Todos. Ahora, en la vida, en las circunstancias de la vida, yo puedo perder miembros, yo puedo perder muchas cosas, la salud, yo puedo perder la vida, todo. Pero eso no me deja de ser persona digna, hija de Dios. Entonces, el tema del hambre y la sed de la justicia es a darle al otro lo que le corresponde por derecho. ¿Qué es lo que le corresponde al otro por derecho? La dignidad de hijo de Dios, todos, en dimensiones diferentes, pero todos hijos de Dios. Todos. No hay nadie que no lo sea. Ni el alcohólico, ni la prostituta, ni el enfermo de esto o de aquello. Nadie. Nadie. Y entonces acuérdense que eso va con Jesús, que dice por eso, las prostitutas y los publicanos se adelantarán en el reino. ¿Por qué? Porque estos, vino Juan, que no comía, que no bebía, que era una persona que era asceta, se llama, o sea, que se mortificaba por amor al reino. Y estas personas le creyeron y cambiaron, se convirtieron. Y viene el Hijo de Dios que come y bebe y pues no le hacen caso, ¿verdad? Entonces, algunos le creen, pero ¿quiénes son los que le creen? Pues justamente los que están al margen, los que realmente esperan y confían solo en Dios. Entonces, el tema de la integridad no es porque yo voy a misa, ni porque voy a rezo rosarios, ni porque hago esto, ni porque hago el otro. Es porque entiendo realmente cuál es mi postura en este mundo, quién soy yo, cuál es mi esencia. Y mi esencia, pues está en Génesis, ¿verdad? Insufló en sus narices aliento de vida. Génesis 2. Es decir, la vida la da Dios. Es por Dios que tenemos vida, la que sea, pero se nos ha dado. Entonces, el otro tenga una mejor vida depende de mí. Va a depender de la manera como yo puedo suplir lo que al otro le falta. Ese es el hambre y la sed de justicia. Entonces, fíjense que esto es sumamente importante, las bienaventuranzas, porque no es solo ver la antítesis, o sea, como contradictorias, sino entender a qué es lo que realmente le da el valor el ser humano. Y todo el tema de la bienaventuranza está dirigida al Padre, pues Dios es el Señor, el Creador, el dueño absoluto de todo lo que existe. No hay nadie más. Que se toman, que se toman ese papel los dictadores o los reyes o los presidentes es otro problema, pero eso se acaba, en algún momento se acaba. No hay mal que dure 100 años. Entonces el tema de la integridad tiene que ver con la relación con Dios, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces, ¿a qué va? Pues a una serie de proverbios, una serie de salmos que nos damos cuenta del desarrollo que lleva el salmo. ¿Cuál es el desarrollo que lleva el salmo? Primero es la queja, luego es como la conciencia de lo que Dios hace en la vida y la gratitud. Casi siempre los salmos nos terminan en una queja, casi siempre terminan en una acción de gracias, porque al final de cuentas se trata de eso, de una relación que se tiene con Dios aún en los momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, esa es la cuarta bienaventuranza y ahora pasamos a la otra. Fíjense que aquí, a partir de la quinta, quiero ver algo. Sí, a partir de la quinta bienaventuranza, habla de la misericordia.
felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Entonces, aquí en su Biblia, espero yo, tienen el Salmo 24:4. Capítulo 20, me parece que es 24, sí, 24:4. ¿Tienen ustedes eso? ¿Tienen ese salmo o no? No, licenciada, yo no tengo esa referencia. No tiene esa concordancia. No, no tengo esa concordancia. Nadie más, Solamente Yo tampoco. ¿no? Yo No, tampoco, licenciada. no lo tiene ninguno. arriba tengo, pero el 107, Ujú. versos 5-8, del 5 al 8. ¿Qué dice ese? Ahorita voy a ver. Aquí, por ejemplo, en el 24:4, ¿quién puede entrar al atrio del Señor? ¿Quién puede entrar al recinto sagrado? ¿Quién puede relacionarse de verdad con Dios? ¿Quién puede? Entonces, aquí está el tema que habíamos visto anteriormente de la integridad, que dice, el de manos inocentes, el de corazón puro, el que no suspira por los ídolos ni jura en falso, ese recibirá del Señor la bendición y el favor de Dios, su Salvador. O sea, ese es un bienaventurado, ¿verdad? Y entonces, luego también tiene que ver el que da misericordia, el que no presta usura, el que da un préstamo y no cobra aquellos altos intereses. Luego está en el capítulo 25, que también es el 24, como estamos diciendo anteriormente, indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, ¿ok? Es esta, las bienaventuranzas, ese es el camino del Señor, esas son sus sendas. Encamíname fielmente, enséñame, pues tú eres mi Salvador. Y entonces dice, aquí, que encamina, ¿qué hace Dios entonces? ¿Qué es lo que hace Dios? Y eso es el tema de la gracia que vimos. Lo que hace el Señor siempre es bueno y recto, porque indica su camino a los pecadores, encamina rectamente a los humildes, enseña su camino, y las sendas del Señor son siempre amor y fidelidad para los que guardan sus preceptos. Entonces, todo esto tiene que ver con el hecho de la misericordia. ¿Por qué? Porque ese es el camino. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, porque el Padre hace llover para todos, no solo para buenos, sino para todos. El Padre hace que salga el sol para todos. Entonces, la misericordia es, si se recibe de Dios, con la misericordia va el perdón, ¿verdad? Porque si yo he recibido misericordia de parte de Dios, pues yo debo de ser misericordioso. No es porque yo sea bueno, no es porque yo tenga buen corazón. Esos son los temas que a veces nos desvían. Ay, esa persona tiene buen corazón porque mire lo que hace. No, es la acción de Dios. Esa persona se abre a la gracia de Dios y entonces puede ella ofrecer. Cuando no pasa así, cuando no pasa así, cuando no es la gracia de Dios la que se está distribuyendo, entonces nos cansamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me pueden venir así como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que vienen a pedirme una tacita de azúcar. Bueno, pues hoy la doy con mucho gusto, puede ser que dentro de 8 días me vuelvan a pedir, la vuelvo a dar, pero si eso es recurrente, y yo lo estoy haciendo solo porque soy buena gente y quiero quedar bien, llega un momento que yo me canso, porque humanamente así es. Y entonces, cuando yo me canso, pues ya no lo hago, porque ¿qué va a pensar? Que a mí me cuesta y hay todas las justificaciones.
Lo mismo pasa con el perdón. Si yo perdono una vez, 2 veces, 3 veces lo mismo, ya después digo, ay no, esto ya si lo hago por mis propias capacidades, me canso. Y digo, no, esto ya me agarraron de qué, saber ni de qué. Entonces ya no más, se tiene que acabar. Mientras que si la misericordia procede de que yo descubro, por eso es la pobreza de corazón, descubro mis límites y en mis límites yo soy aceptada y amada tal cual soy, pues entonces yo puedo comprender, no juzgar ni criticar los límites de otro, porque tal vez no son los mismos límites que yo tengo, el que tiene el otro, pero igual son límites. Entonces dice que la virtud es poder mirar desde el corazón, o sea, a eso le llamamos contemplación. La misericordia, si no sale desde el contemplar el rostro de Dios, que ha sido misericordioso conmigo, y contemplarme a mí misma, que soy limitada, si no sale de esas dos realidades, yo no puedo ver desde el corazón. Yo no puedo actuar con misericordia, sino que voy a actuar pues porque me obligan, porque si no lo hago Dios me va a castigar, si no esto que el otro, por todas las razones que ustedes quieran, pero eso no es misericordia. El Salmo dice, dame entrañas de misericordia, es un salmo de petición. Dame entrañas de misericordia, es algo que se le pide a Dios, porque no lo tenemos. Es decir, sentir dentro de mí el dolor del otro, la vergüenza del otro, la pena del otro, el sufrimiento del otro, sentirlo en las entrañas. Para el judío, las entrañas, los riñones, el corazón formaban partes vitales de la relación con Dios. Entonces, la misericordia no es un listado que es de misericordias, los actos de misericordia que son concretos, ¿verdad? Y los actos de misericordia espirituales, no juzgar, no criticar, y los actos de misericordia de darle al hambriento. No se trata de un listado, se trata de no ser indiferente ante el dolor, el sufrimiento, el pecado, la ignorancia del otro. Y por ende, como siento misericordia, siento compasión, hago algo. No me quedo con los brazos cruzados. Esa es desde la perspectiva de esta bienaventuranza, y la felicidad entonces es porque van a encontrar misericordia. Obviamente, sí, es al revés, ¿verdad? Ya recibo la misericordia, la conozco y por tanto la comparto. Tenemos 5 minutos y va a terminar esta parte, y ustedes pueden seguir con los siguientes versículos en los 10 minutos que faltan luego, ¿verdad? Entonces, luego viene esta sexta bienaventuranza, los que lucharon por ser limpios de corazón. Ese es otro salmo también es el Salmo 51, ¿verdad? El mísere, donde dice, crea en mí un corazón puro, crea en mí, es decir, eso es algo que pedimos tener, no es que tengamos. Crea en mí un corazón puro. Ustedes leen todo el Salmo y se van a dar cuenta que tiene que ver con esto, de darme cuenta del pecado. Dice, misericordia, Señor, por tu inmensa bondad. Límpiame de la culpa, lávame de mi delito. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, restáurame, límpiame, lávame, purifícame. Son todos los temas que se piden, son las peticiones para mantener esa lucha de un corazón intacto para Él. Entonces, claramente, si nosotros estamos en ese esfuerzo
pidiendo, acuérdense que ahí es donde dice, pidan y se les darán, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Bueno, si estamos en eso, pidiendo ser limpios, reflexionando sobre ese Salmo 51, pues el resultado es, veremos a Dios. Y luego, pues ya también, los que trabajan por la paz, bienaventurados, serán llamados hijos de Dios. Pues el príncipe de la paz es Jesús, ¿verdad? Y vean todo lo que hizo para provocar la paz, todo lo que sigue haciendo. Pero nosotros siempre queremos pues ser bélicos, iracundos, que nos reconozcan, que tener la razón, todo eso, ¿verdad? Y eso pues no provoca la paz. Eso provoca grandes disturbios a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. Todas las cosas que porque me dijo, que porque me vio, porque esto es mío, porque me lo quitó. Y más adelante van a venir ya instrucciones específicas en relación a eso. Y entonces, acuérdense que los destinatarios son los seguidores en Mateo. En Lucas es toda la gente que lo está oyendo. En el Evangelio de Mateo, él está hablando a la muchedumbre, las bienaventuranzas, pero luego va a seguir el capítulo 5, va a continuar el 6 y el 7, y esta instrucción es únicamente para los seguidores. Así es que ahí ustedes van a ir sacando su propio examen de conciencia, si son seguidores o no, ¿verdad? Y luego tenemos la última bienaventuranza. Dichosos porque han sufrido y han sido perseguidos por causas del bien. ¿Y qué se va a lograr cuando se sufre por hacer el bien? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, eso no lo vuelvo a hacer, nadie me lo agradece, nadie. O sea, no se hace para que alguien lo agradezca. Se hace porque hay que hacerlo. Porque el discípulo, el seguidor de Cristo, pues eso está llamado a actuar según esta carta magna, ¿verdad? Entonces, cuando nadie le agradece, cuando nadie le reconoce, pero usted sabe por qué lo está haciendo, el reino de Dios le pertenece, ¿verdad? Porque lo hace por el reino. Y entonces, alégrense y sean felices, aunque es mejor que nadie lo agradezca, porque ya más adelante va a decir, porque su Padre, que lo ve en lo oculto, pues Él sabrá dar lo que corresponde a esa acción. Entonces, aquí terminan las bienaventuranzas y la mayoría de ellas está relacionada con los salmos. Ustedes lo pueden ir buscando con más, de una forma más detenida, como un trabajo de reflexión. Entonces, ya en el versículo 11 ya va a empezar, si ustedes se dan cuenta, va a empezar ya la enseñanza de Jesús. Felices cuando los injurien, los persigan y los calumnien por mi causa. Alégrense, estén contentos en el cielo es abundante para